Contamos con la presencia de la doctora Fresia Sisi Villavicencio Ríos, quien es juez y primer juzgado de investigación preparatoria de Huaura, quien va a disertar el tema sobre experiencias en la implementación y funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal en Huaura. Recibimos un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches. Honorable señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor Pablo Aguilar García, magistrados, profesor Ramos, su presencia, abogados, fiscales y todos aquellos que son operadores del sistema de justicia en Junín, buenas noches. Acá estamos invitados porque usted con mucha alegría, realmente es algo que nos llena de orgullo, que nos inviten pues, a venir a Junín a hablar acá sobre la experiencia que tenemos en el trabajo del nuevo Código Procesal Penal. Efectivamente, este nuevo Código Procesal Penal reivindica en primer lugar el principio de oralidad, pero no solamente el principio de oralidad, sino el derecho a ser oído. Y derecho a ser oído, ¿por qué y para qué? Es tan elemental como entender que cualquiera de nosotros puede en algún momento ser imputado de un crimen. Y nosotros pues tenemos este derecho fundamental y humano a ser oído por un juez imparcial. ¿Sí o no? Efectivamente, ese nuevo modelo procesal penal acusatorio mitigado reivindica la imparcialidad del juez, porque permite que el justiciable sea escuchado por un juez imparcial que no interviene en la investigación y que de forma objetiva lo escuchará. Asimismo, también este juez velará y protege los intereses de la víctima. Este es el nuevo modelo procesal penal que privilegia la oralidad como instrumento de comunicación en el proceso para conocer el problema humano de naturaleza penal y humaniza el proceso penal. Porque a diferencia de los otros procesos, en el proceso penal hablamos de conductas humanas que tienen determinado contextos, circunstancias. Hablamos de un problema humano y escuchar a alguien que es imputado de un delito le permite al juez muchas veces tomar decisiones mucho más acertadas que si lo hace leyendo algunos papeles en secreto entre cuatro paredes. Esa es la experiencia que nosotros vivimos en Huaura. Y esto es algo que tiene que resaltarse y decirse. Porque si nosotros salimos a hablar, salimos a decirles que en primer lugar lo fundamental es que el operador del nuevo modelo procesal penal, juez, fiscal, abogado, defensor, privilegien la oralidad en el tratamiento del proceso penal. Esta es una de las principales dificultades que se presentan. De forma tal que en las audiencias, mejor dicho, la norma nos permite, escuchen ustedes, permite que el juez resuelva el problema humano, inclusive postergando, inclusive haciendo su resolución en cuatro paredes después de la audiencia. Pero ¿qué es aquello que nos dice la práctica? Que se vulnera el principio de contradicción y la garantía constitucional de defensa si el
será el uso de la palabra al fiscal y le dirá: sustenta, fiscal, tu requerimiento. Tienes 5 minutos, o tienes 10 minutos, o 3 minutos, tratándose pues del tipo de requerimiento que fuera. Pero estamos hablando de un requerimiento de prisión preventiva. En este requerimiento de prisión preventiva se le dará pues 10 minutos al fiscal. Y el fiscal dirá: señor juez, sucede que el día tal, la hora tal, en tales circunstancias, el imputado presente en esta sala de audiencias atropelló, usando su vehículo, a la persona del agraviado que transitaba por este vehículo. Y sucede, señor juez, que ese imputado no solamente vulneró las reglas de tránsito, sino que se encontraba en estado de ebriedad. Además de esto, señor, el imputado sabía que esa móvil que usó tenía fallas en los frenos. Por lo tanto, señor, esta conducta consideramos que se encuentra prevista en un tipo penal. Además de esto, señor, existe pues una serie de elementos de convicción graves y fundados, que son los siguientes, y desarrollará aquellos actos de investigación que ha desarrollado para determinar que se produjo ese hecho delictuoso. Señor, tenemos la inspección técnico-policial que se realizó en el lugar de los hechos, tenemos la pericia del perito, tenemos la declaración del testigo que vio cómo se ocasionó el accidente, tenemos una serie de elementos de convicción y también la necropsia y todo esto. Todo esto lo dirá hablando, el juez está escuchando, señor. Terminado el alegato fiscal, ¿qué hace el juez? Uso de la palabra: abogado, usted tiene 10 minutos para replicar. De forma tal que el abogado hará oír su posición y, como su función es defender a su patrocinado, intervendrá diciendo pues, por ejemplo, señor, se trata de una persona que no tiene ningún tipo de antecedente respecto de estas conductas ni de otras. Se trata de un ciudadano que vive acá, que tiene arraigo familiar, tiene su familia y que en forma impensada se produjo esto. No es cierto, señor, que mi patrocinado conocía que estaba mal el sistema de frenos de esa combi. Y dirá pues su dicho: importante saber que el que alega un hecho tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Entonces, después del uso de la palabra del fiscal y del abogado, viene la réplica y viene la dúplica. Y luego, y siempre al final, tendrá el uso de la palabra, el derecho a hablar, el imputado. Siempre al final. Porque, como comprenderán nosotros en su posición, exigiremos tener derecho a escuchar todo aquello que se dice de nosotros. Exactamente lo mismo es en la audiencia de juicio oral. La diferencia está en que en la audiencia de juicio oral, ante la teoría del caso del fiscal, el imputado pues habrá tenido la oportunidad de ver y escuchar todos los órganos de prueba personal, y si se realiza algún documento que dicen o hablan de que cometió un hecho delictuoso, para poder después defenderse. Ese es un derecho constitucional. De esta forma, la oralidad, y ante este debate y contradictorio, el juez, que conoce de ese problema al momento que ingresa a esa audiencia, ha de resolver. Puede hacer un breve receso o dirá: vamos a resolver. Oídos en audiencia pública, presentes del fiscal, el abogado defensor y el imputado, en Huacho, al día tal y hora tal. El fiscal desarrolló la imputación y dijo lo siguiente, y desarrollará su resolución, señores. Pero en esa resolución, ¿qué va a decir? De la jurisprudencia, que la doctrina, no, tiene que tener esa base, tiene que tener una formación ese juez, ¿verdad? Para saber si la conducta descrita se encuadra en el tipo penal que dijo el fiscal. Pero lo que va a tomar en cuenta para resolver va a ser el sustento del debate.
se quedó en un mero dicho. El juez pues analizará en su resolución que dicte en ese momento, cuya memoria pues está fresca, ¿verdad? Y va a resolver dictando una resolución fundada en el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Consecuentemente ordena al director de la Policía Judicial que ingrese al imputado al establecimiento penitenciario. Hoy fundada la solicitud o el requerimiento fiscal de prisión preventiva, consecuentemente